de la selva. Un juego de poder donde solo uno mueve las fichas y el resto del mundo contiene la respiración. ¿Es esto fascismo? Esta es la pregunta que se está planteando. ¿Y cómo se le contesta a Cristina Cañedo, Moncloa? Ahora mismo los países están intentando articular una respuesta conjunta a lo que se dice, de momento, solo es expansionismo. Una respuesta conjunta y que Moncloa, Javier, considera que además debe ser contundente porque España sola no puede, pero sí unida a otros países, frenar esta amenaza al orden internacional. Europa debe ser consciente de cuál es su poder y actuar en consecuencia. Mientras tanto, Moncloa y el gobierno español deja clara también su postura. En las últimas horas Sánchez ha hablado tanto con Delcy Rodríguez como con Edmundo González para ofrecerse a ayudar en este proceso de esta nueva situación que deben decidir los venezolanos sobre su futuro. También ha dejado claro el ministro de Exteriores que ni Irán ni Groenlandia necesitan ninguna acción exterior y que debemos responder todos porque lo que está en juego es el futuro. Europa tiene que dejar de hablar y empezar a actuar. Y tiene que dejar claro que se va a sentar en la mesa de los grandes poderes porque es un gran poder. Es defender el orden mundial basado en reglas, que nos protege a todos y que impide que aquí lo que impere sea la ley de la selva. Porque esos valores son los que han dado las mayores décadas de paz y de progreso económico que ha conocido el continente. Irene Montero, eurodiputada de Podemos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Tenemos una pregunta sobre la mesa y ya no es una cuestión puramente intelectual. Esto tiene consecuencias. ¿Esto es fascismo? ¿Donald Trump es fascismo? Es fascismo y es terrorismo de Estado y lo está aprobando dentro de sus fronteras, donde hace unos días asesinaban a bocajarro a una mujer que estaba tratando de proteger a sus vecinos de una redada racista y le pegaron 3 tiros en la cara y además el presidente Trump lo justificaba, ¿no? Y lo están haciendo fuera de sus fronteras porque están tratando de imponer su dominio imperial a todo el mundo y le ha tocado a Venezuela y ahora van a por Irán, que no olvidemos que es uno de los principales exportadores de petróleo a China y que la mayoría, vamos, del petróleo que Irán vende se lo vende a China en una proporción muy grande. Por tanto, evidentemente, el problema es que ahora mismo Estados Unidos es la principal amenaza para la seguridad de la humanidad y que nadie estamos a salvo, ni dentro ni fuera de Estados Unidos. Y por tanto, a mí me parece que tan graves son los crímenes de Trump como el hecho de que nadie esté haciendo nada para pararle los pies a este fascista que está extendiendo el terror en todo el mundo y frente al que nadie está a salvo. O sea, si el derecho internacional no sirve, si los gobiernos no actúan, estabais poniendo las declaraciones de Álvarez, pero es que todo el mundo sabe de España que un día dice una cosa y otro día dice su contraria y que su palabra no vale nada y que por mucho que digan no van a hacer nada. Y yo creo que la gente tiene que ser consciente de lo que representa Europa. Europa, mientras seamos parte de la OTAN, que es ahora mismo una alianza criminal, somos cómplices de los crímenes de Trump, porque es parte de la fuerza militar que hay en la OTAN y que ponemos todos los países europeos, incluido España, es parte de la fuerza militar con la que Trump cuenta para amenazar a Cuba, a Venezuela, a Irán, a Groenlandia, es parte de la fuerza militar con la que comete sus crímenes. Por eso es importante que elijamos en las urnas gobiernos que sí estén dispuestos a actuar, aunque implique pagar un coste político, y movilizarnos en las calles masivamente, como hemos hecho contra el genocidio, porque es lo único que puede hacer que algo se mueva. Si es por la voluntad de los gobiernos, incluso los que quieren aparentar, como el gobierno de España, no van a hacer nada. Y lo que toca ahora mismo es aislar internacionalmente a Trump y salirse de la OTAN y asumir nuestra responsabilidad como europeos. El contraargumento aquí es decir, si se acuña como fascismo a Donald Trump, casi cualquier cosa puede ser acuñada como fascismo. Si se relativiza ese término puede perder valor. Es que yo no sé en qué punto se está relativizando el término fascismo. Un gobierno como el de Estados Unidos, que por cierto, siempre ha sido lo mismo, ¿eh? Sí. Pero es que yo creo que no hay relativización ninguna. Estamos viendo un gobierno de Estados Unidos que tiene uno de los ejércitos más poderosos del
mundo, que es una de las grandes potencias del mundo y que está bombardeando ilegalmente países, secuestrando ilegalmente países, financiando un genocidio a cielo abierto, diciendo claramente que a por lo que va es a por el control de la energía, de los recursos, de las tierras raras en Ucrania, de los ciclos y de las rutas comerciales y de las posiciones internacionales geopolíticamente relevantes, es decir, que están en una clara estrategia de dominio por encima de cualquier voluntad soberana de los pueblos. Es decir, si eso no es fascismo y si decir a eso fascismo es relativizarlo, no sé, tendremos que mirar cuál es la experiencia de Hitler, que por cierto también llegó al poder a través de unas elecciones. Es decir, que aquí de lo que estamos hablando efectivamente es de la vuelta a las estrategias más clásicas de dominación que, insisto, Estados Unidos nunca ha dejado de utilizar. En Europa ahora, que nos hemos creído durante mucho tiempo, como decía el PSOE y Borrell, el jardín europeo de los derechos humanos, a lo mejor esto nos sorprende más, pero África, América Latina están cansadas de ver golpes de Estado, financiación de procesos contra la soberanía popular en los países latinoamericanos, africanos. Es decir, Estados Unidos siempre ha sido esto y los poderosos del mundo siempre ha sido esto. El problema no es que haya criminales como Trump, súper ricos, que quieran imponerse de esta forma. Es que en este momento no hay nadie dispuesto a hacerles frente y a pagar el precio político. Y en eso Europa tiene una especial responsabilidad. Por eso la hipocresía europea, de encima decir, no, claro, Irán, pero bueno, si se acaban de reunir, por favor, con el príncipe heredero de Arabia Saudí diciendo que da igual que se asesinase a un periodista en una embajada, si todos ellos, incluido el presidente Sánchez y José Manuel Álvarez, le han dado la mano a un terrorista del ISIS que han convertido en presidente de Siria. Es decir, la hipocresía europea está significando un peligro para el mundo y es urgente que los pueblos de Europa nos demos cuenta y que elijamos, insisto, gobiernos que estén dispuestos a actuar y que salgamos masivamente a la calle como lo hemos hecho para luchar contra el genocidio, Javier, porque la única fuerza más poderosa que la de estos tiranos es la fuerza de la gente que se organiza y que decide y se impone como quien decide las cosas que tienen que pasar. Eso es lo que es la fuerza popular y lo que es la democracia, que es la gente la que decide y no estos tiranos que se están intentando imponer a costa de sembrar el terror. E insisto, es que hasta que no salgamos de la OTAN, hasta que no aislemos internacionalmente a Trump, en este momento nadie está a salvo, tampoco en Europa. Y eso quiere decir que nuestros propios gobiernos, con su inacción, nos están poniendo en peligro. Irene Montero, eurodiputada de Podemos. Gracias, cuídese, un abrazo. Gracias, un abrazo, Javier. Os planteo la pregunta aquí. ¿Esto es fascismo? Digo que les puede sonar elevado, pero ya son Robert Paxton, Jeremy Snyder. Empieza a ser una comunidad muy generalizada. Yo creo que oiga, esto ya no es fascismo. Yo creo que lo primero que se puede decir es lo que no es. Lo que no es primero, no es legal, es ilegal, porque nada justifica ir contra el orden internacional. Lo que no es tampoco es liberalismo. Y lo digo por todos aquellos... Lo que es fascismo, Hugo, es fascismo. Mira, yo creo que es ante todo mercantilismo. Y el mercantilismo es mercantilismo. Y lo de digo, verdad, y lo digo, lo que os y lo cuesta digo pronunciar porque, ciertas pero, palabras. A ver, pero que tiene rasgo fascista, pero yo quiero ir rasgos, desde luego, pero quiero ir a lo concreto. Y es de mercantilismo, pero todo por el negocio. Todo por el negocio. Está usando el Estado para hacer negocio, Donald Trump. ¿Sabes qué pasa, Javier? ¿Te puedo contestar? Etcétera. Mira, sí, es fascismo y además creo que es muy importante que lo hayáis señalado y que lo hayáis explicado, así que enhorabuena, porque en un contexto de tanto ruido a veces se necesita un poco de luz y explicar a la gente lo que está pasando. Es fascismo y no es fascismo moderno, es el fascismo de siempre. Son las mismas ideas, los mismos caminos, los mismos trámites, solo que ahora hay una digitalización mayor donde se cuelan, parecen más graciosos y un poco más simpáticos, pero son los fascistas de siempre. Y a mí me hace mucha gracia que dentro de este neofascismo o el fascismo viejo de toda la época hay una forma muy clara. Veis con mucha facilidad narcodictaduras, veis con mucha facilidad dictadores. Oye, aquí, en tanto algunos tertulianos en este programa como en otros, han visto con mucha facilidad que Nicolás Maduro era un dictador. Pero yo me pregunto, voy a hacer una pregunta, Hugo, y me contestas. Venga, ¿Qué es un tipo como Donald Trump, que tiene una policía que es capaz de asesinar a una mujer que no estaba haciendo nada? ¿Qué es un tipo como Donald Trump que secuestra a un presidente de otro país? ¿Qué es un tipo como Donald Trump que no cumple ni la legalidad ni la ley de su propio país ni la internacional? ¿Qué es
un tipo Pues, como Donald Sara, Trump que está pues es un loco. empeñado. No es un loco, es un dictador y es un fascista. Es Pero un loco ¿por qué que es va un en loco? contra de la ley. Que no, yo lo que que siempre creo estáis es que igual, es un tío que hace, no es un tarado, es un presidente, que es un presidente que que hace es un todo dictador. para la pasta. No, pero ves, para la pasta. este es el juego. Cuando favor. es un fascista y es un dictador, para vosotros es un loco. Y es que así no os dais cuenta de la base y del fondo de esto. Que no denunciéis lo mismo, que blanqueáis a esta gente. pero ¿cómo y este blanquear? tipo es el tipo más peligroso del mundo. Canorea, Gazapo, técnicamente, Canorea, Gazapo, esto es fascismo. Bueno, yo creo que el proceso está claro, ¿no? Estamos viendo que ya hay erosión del Estado de Derecho, estamos viendo expansionismo. Yo creo que aquí hay una cosa de la que quizá diferencia, ¿no?, al que quiere y al que puede, que es la impunidad. Y cuando Estados Unidos ve que puede hacer lo que quiera, como se está dando en otros países, donde sí que se ha abrazado de una manera más abierta algunos sectores el fascismo, como Israel, entonces estamos viendo que en Estados Unidos hay una erosión muy seria y que puede hacer lo que quiera. Y ahora cuando todos estos países dicen que van a hacer algo para mostrar firmeza frente a Estados Unidos, yo veo que las únicas propuestas, al menos de parte de Europa, son intentar contentar a Estados Unidos y a Donald Trump para ver si, con un poco de suerte, no apunta de manera muy fuerte contra nosotros. Y en América Latina, como se estaba diciendo en la mesa, están más que acostumbrados a este tipo de procesos y por lo tanto ya saben, ¿no?, que va a haber o sumisión o si no, pues tendrán que asumir consecuencias, probablemente con ataques. Gazapo. Yo creo que lo que hablábamos en mesa y lo que señalaba Sara es bastante cierto. Tenemos un problema en la Unión Europea a la hora de identificar nuestros retos internos y nuestras amenazas externas. Yo no estoy de acuerdo en que haya que salir de la OTAN porque creo que tenemos una presión muy seria respecto de Rusia o respecto de otras amenazas. Ahora, que hay un neofascismo, como queramos llamarlo, dentro de Washington, es una realidad. Y no solo cuesta reconocerlo, sino que la Unión Europea no ha querido identificarlo o nomenclaturizarlo de esa manera. Pero partiendo de la base de que Donald Trump ha querido cortar la libertad de pensamiento en cualquier universidad, eso es un síntoma de cualquier ismo muy negativo para la democracia. Perseguir a estudiantes, quitar becas... Y a profesores. ¿Qué es lo que se hizo en este país con una dictadura franquista? Y el fascismo perseguía a profesores y se perseguía las aulas y las universidades para que la gente no pueda formarse y desarrollar un pensamiento crítico. Vamos a seguir leyendo esto y vamos a tener oportunidad de leerlo más. Pero, Canorea, gracias, cuídate, te mando un abrazo. Vamos a buscar la última hora. A esta hora estamos pendientes. Insisto, vamos a tener oportunidad de debatirlo después. Pero a esta hora tenemos novedades a la puerta del juzgado en Catarroja, donde se están viviendo escenas de mucha tensión esta mañana. Hoy ninguno de los responsables de la Generalitat asume ninguna responsabilidad. Y ese hombre, el jefe de gabinete de Mazón, se ha ido así, entre gritos de asesino. Hasta provocar tal ira entre las víctimas que ha recibido un pancartazo como el que van a ver. Se ha dado la vuelta, se ha quejado, pero es que esta ha sido solo la primera de las escenas de tensión que acabamos de vivir. La otra, salía la que entonces era consellera responsable, Salomé Pradas. Y esta ha sido su salida también, entre gritos de las víctimas, de asesina, y ante la indignación de quien 1 año y 3 meses después todavía no ha asumido ninguna responsabilidad. No hay ni siquiera una verdad oficial por parte de la Generalitat de Mazón ni del gobierno del PP. Las víctimas hoy incendiadas. Y acabamos de conocer novedades de lo que ha ocurrido dentro. Pedro Gómez, juzgado de Catarroja, y lo que tenemos a esta hora es una versión en la que nadie asume ninguna responsabilidad. Pradas dice: yo entendí que me daba las órdenes Mazón, y el hombre de Mazón dice: he borrado mi teléfono, yo no sé nada de esto. Nadie asume ninguna decisión en la noche en la que murieron 230 personas.
Tanto Salomé Pradas como José Manuel Cuenca han mantenido sus versiones que venían diciendo en los días anteriores a este careo que se ha producido aquí en estos juzgados de Catarroja. Salomé Pradas dice que se sintió persuadida cuando Cuenca le trasladaba las órdenes de confinar nada y que además tenía la clara certeza de que le habían dicho que a partir de la 1:20 del mediodía no se podía molestar al presidente Mazón. Por su parte, Cuenca insiste en que eso es una interpretación que quiso hacer Salomé Pradas porque tan solo le dijo que no molestara a Mazón en los actos que tenía y que no quiso interferir en las decisiones que se tomaban en el CECOPI porque él tan solo es periodista y no es juez. Pero hay un dato más, Javier, que no podemos dejar pasar por alto, porque en un momento de ese careo, Salomé Pradas ha dicho que a partir de las 8:30, cuando llega Carlos Mazón al CECOPI, se pone al frente de la dirección de la urgencia de todo lo que estaba ocurriendo. A partir de que Carlos Mazón llega a ese CECOPI, es quien da las órdenes de todo lo que está ocurriendo y es de vital importancia porque recordemos que lo que está buscando la jueza Nuria Ruiz Tobarra es afianzar una posible imputación de Carlos Mazón que sigue aforado. Pues bien, Pradas ha dicho que a las 8:20, cuando llegó Carlos Mazón, fue Carlos Mazón quien se puso al frente de la dirección de la emergencia. Importante esto porque eso significa el responsable es Mazón a partir de esa hora, cuando toma decisiones, y el responsable de no haberlas tomado antes también es Mazón, precisamente por no haber estado. Pedro, esta es la última hora, gracias, cuídate. Efectivamente se están viviendo estas escenas de tensión. Acaba de hablar el presidente de la Generalitat Valenciana para referirse a esto, al pancartazo y a lo que se está viviendo allí, dice esto. Una presunta agresión que ha habido a una de las personas que hoy iban a testificar, que al fin y al cabo lo que iba era aportar. Esto lo condena rotundamente. Yo creo que eso no es el ejemplo que tenemos que seguir y que por lo tanto le pido a la delegación del Gobierno que asuma más medidas de seguridad en la medida que tenga que acudir más personal a prestar declaración al juzgado. Es un insulto a la inteligencia y a las víctimas. Es miserable que salga este señor que durante un año ha tapado al ruin de Carlos Mazón todas sus mentiras a decir que estas familias agreden. Aquí esta mañana no lo siento, porque como ya llevamos muchas mentiras con mucho cártel de los soles, ¿qué van a decir? ¿Que esta gente también es un cártel de los soles? ¿El cártel de la Dana? No, esta gente no es agresiva, no es violenta, no han agredido a nadie. Llevan un año de luto, un año donde se les ha mentido a la cara y llevan guardando las formas. Ojalá a ver si alguno de nosotros hubiésemos aguantado un año viendo a esta gente desfilar, mintiéndote a la cara, teniendo a tu familiar en el hoyo, porque todavía no han dado explicaciones y no han dicho la verdad. No ha habido ninguna agresión, ha rozado uno con una pancarta, porque como todos, si vas a una manifestación, Sara, lo sabes, hay movimientos y llevaban 7 guardias civiles y a este señor no le iba a pasar nada. Y el nuevo presidente es un, de verdad, un Sara, miserable. Es desde luego totalmente insultante para las víctimas, pero hay que ser conscientes de la realidad. No van a decir la verdad porque estamos en la fase judicial. ¿Pero esto es una agresión? Lo que se están... No es una agresión, evidentemente no es una agresión, Sara, estoy de acuerdo contigo, pero quiero también comentar que estamos en la fase judicial y no van a decir la verdad porque se intentan salvar judicialmente hablando. Intentemos encontrarla porque esto es parte de este escándalo. Un año y 3 meses después, Feijóo ha dicho una cosa y la contraria. Esto ya no es el problema Mazón. Feijóo ha dicho que estuvo informado en todo tiempo, en tiempo real, y que en realidad empieza a recibir mensajes a partir de las 8 de la tarde. Es decir, que no hubo tiempo real. Pero es que hoy estamos viendo a quien dijo: yo di orden de no confinar, y después dice: no, esa orden no la he dado yo. Y a Pradas, que dice: oiga, a mí me daban la orden, pero luego no lo puede probar porque el otro ha borrado el teléfono móvil. En fin, es que no hay una verdad. Un año y 3 meses después. Y lo que hoy tenemos, Adela, es un choque de versiones entre Prada y Cuenca. Las dos versiones de la misma cadena de mando. Ese careo en el que la jueza Nuria Ruiz Tobarra les enfrenta para comprobar si una decisión de José Manuel Cuenca retrasó el envío de la alerta del EsAlert, que habría avisado a la población de que permanecía en sus casas o que subiera a los pisos altos. Según Salomé Pradas, Cuenca le indicó que no debía molestar a Mazón, que como después hemos sabido estaba en una larga comida con sobremesa con la periodista Maribel Vilaplana. Prada volcó la responsabilidad entonces en el jefe de gabinete de Mazón, que le ordenó, recordemos, no confinar a la población con el mítico conocido de confinar nada, Salo. Estas son las contradicciones entre las dos versiones, pero es que, insisto, la mentira, ¿se puede utilizar otra palabra?, afecta también a Feijóo. Feijóo dijo: estuve informado en todo momento, en tiempo real, y
Y Feijóo dice después a partir de las 8 de la tarde. Bueno, si es a partir de las 8 no es en tiempo real. Pero él dice, no, en tiempo real a partir de las 8. Estas son las dos versiones de Feijóo. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja. 23 mensajes. Desde las 19:59 del día 29 hasta las 23:30 del día 29, 23 mensajes, acredita que estaba informado a partir de ese momento que me pongo en contacto con el señor Mazón. Chema Garrido, Diario El Plural, director, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Chema, ¿esto es en tiempo real o no? En castellano, ¿esto es mentira o no? Bueno, lo que se ha constatado estos mensajes es que Feijóo mintió, y no solo que mintió, sino que incluso el día de la Dana llegó a colgar el teléfono a Mazón porque estaba en un acto con periodistas y con Isabel Díaz Ayuso. Y siendo grave la mentira de Feijóo, más grave todavía es que hoy Mazón siga siendo aforado y cobre un sueldo público. Porque, ¿cómo no vamos a entender el dolor de las víctimas si hoy en sede judicial ha quedado constatado que Mazón era el responsable, pero no el único responsable? Es decir, que al frente del Partido Popular había gente que no tenía la capacidad política, pero tampoco ética, de coger y gobernar a los valencianos. Y ante eso, Feijóo ni ha pedido perdón, ni ha obligado a Mazón a abandonar su sueldo público y su acta de diputado, porque Feijóo puede exigírselo. Y si no, tiene una solución muy fácil, que es echarle del partido. Chema, esto no es un estuve o no estuve informado en tiempo real solamente. Después se ha sostenido toda una campaña durante todo un año diciendo la UME no estuvo allí, no conseguimos hablar con nadie, cuando los WhatsApps dicen se habló con Interior, se habló con Defensa, se habló con Presidencia. Chema, se ha sostenido una campaña de nuevo, mentiras un año. Es que fíjate, si leemos los mensajes con detenimiento, Feijóo estaba más preocupado por el relato desde el mismo día que ocurría la Dana que por lo que le pasaba a las víctimas o por el número de víctimas. Es decir, desde el primer momento estaban realmente preocupados por el relato y por poder desgastar al gobierno central con esta tragedia, ¿no? Y por tanto, esto explica la indecencia que se ha instalado en la clase política española o en parte de la clase política española, en la que no importa mentir a las víctimas o incluso preocuparse más por lo que se cuenta que por lo que pasa. Se hizo a Núñez Feijóo y en el que hoy se ha vivido allí dentro es el abogado de la acusación particular, de la acusación popular, Manolo Mata. Señor Mata, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. Aclárenos, vimos una actitud en Feijóo, ¿cómo? ¿Qué actitud hubo dentro de aquella sala? Bueno, primero lo que intentamos es averiguar si estaba solo en la sala o no, y parece que al final sí que estaba en la sala, y su actitud era de vender el relato, que yo creo que ya no cree nadie, de que la culpa de que hubiera víctimas en la Dana era del gobierno de España. Y esto lo insistía por activa y por pasiva. La verdad es que hubo un momento peculiar cuando él contestó a la gran experiencia que tenía como líder del Partido Popular en Galicia y presidente de Galicia. Entonces, claro, a mí eso me dio pie a poderle preguntar que cómo gestionó él la inundación del 2016, en que hubo fallecidos, en 2006, perdón, en que Pérez Touriño era presidente, y él lo primero que hizo fue pedir la cabeza de Pérez Touriño y de su consejero de Medio Rural, porque él sabe perfectamente que la gestión de protección civil y de una emergencia es autonómica. Bueno, también la verdad es que luego le pregunté por la inundación del 2013, que es donde casualmente se destruyeron todos sus contratos con Marcial Dorado, pero bueno, fue anecdótico y la juez no me dejó seguir preguntando por ahí. Abogado, pero su actitud... ¿mintió o no mintió Feijóo cuando se le dice, oiga, usted ha dicho que está informado en tiempo real, y luego ante sede judicial dice que eso no es en tiempo real? ¿Ha mentido o no ha mentido Feijóo? Claro, él miente en el momento en que se va corriendo a Valencia a apuntarse el tanto de que él está colaborando con la gestión de una emergencia. Y entonces, para decir que él colabora, lo que hace es arrogarse una información que no tenía en ningún momento. Y de hecho, él no solo dijo que estaba informado ese día, sino desde el día antes, porque él sabe que las emergencias se planifican, se tratan, se prevén,
se miman con anterioridad que sucedan. Por eso muchas veces se nos pide determinadas cosas como ciudadanos para cosas que luego no pasa nada. Y él da una rueda de prensa en la Eliana diciendo que estaba informado en tiempo real desde el día antes. Luego lo intenta arreglar y dice que confunde los días. La verdad es que es una persona que suele confundirse mucho en los días, en los nombres, en las personas, pero ahí se confundió de días, y luego que se confundió en las horas, que estuvo informado en tiempo real desde las 8:20, que es aproximadamente cuando ya había muerto el 60 o el 70 o el 80% de las víctimas de la DANA. Pues, abogado, Manolo Mata, acusación popular en este caso. Le mando un abrazo, le agradezco que nos atienda. Cuídese, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Javier, un abrazo. Todo esto es lo que está dejando la mañana, que hoy además deja un escándalo en Madrid muy incómodo de digerir. ¿Por qué? Porque la propaganda oficial dice: estamos dotando más y más a las residencias de mayores. Y luego, la ejecución real, no lo que se pone sobre el papel, sino lo que se gasta sobre el dinero, parece demostrar justo lo contrario. Hoy, según ha adelantado la cadena SER, el grupo Quirón se embolsa el dinero que no se ha gastado en las residencias de mayores. Esto es lo que demuestra el informe de fiscalización que se ha presentado. Y ese informe dice que el dinero que debía ir a las residencias de mayores se ha represupuestado. Esto es legal. Pero en términos de lo moral, esto es muy difícil de tragar. Residencias de mayores, menos dinero. Grupo Quirón, el grupo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, más dinero. El dinero que debía ir a un sitio acaba en los bolsillos de otro. María Escolar, ¿qué dice la Comunidad de Madrid que tenemos aquí? Bueno, pues la Comunidad de Madrid se escuda en eso que estabas diciendo, Javier, en que efectivamente es una operación ordinaria. Ellos dicen que habitual, que está previsto en la ley de Hacienda, porque es un dinero, 61,5 millones que estaba previsto, que sale de la Agencia Madrileña de Atención Social y que estaba, por tanto, previsto para el gasto, entre otras cosas, de residencia, que no se había gastado y que lo destinan a pagar el dinero que deben al Grupo Quirón, en este caso, por la libre elección sanitaria. No nos dan más explicaciones, dicen simplemente eso, que es algo ordinario y habitual. Esto que tenemos ahora mismo es algo que hoy está echando chispas políticas en Madrid, porque el Partido Socialista está diciendo: esto es estupendo, gastamos menos en los mayores y más en el grupo de la pareja de Ayuso. Se ha acuñado el término de la vida cañón de Ayuso. La vida cañón de Ayuso hay que pagarla de alguna forma, aunque sea a costa de las residencias de nuestros padres, donde murieron 7.291 personas de manera indigna, que no lo vamos a olvidar. Antón Losada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal tu vida cañón? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? La mía no llega ni a Balín. Vida Balín. Losada, ¿y esto? La mía es vida escopeta, sí. La mía es vida escopeta. Bueno, esto, Javier, dice la Comunidad de Madrid que es una práctica legal. Solo faltaría que fuera una práctica ilegal. No deja de sorprenderme cuando alguien al frente de una administración sale para explicar algo y dice que es legal. Hombre, solo faltaría que además fuese ilegal. Lo que hay que explicar es cómo es posible que no se hubieran gastado 61 millones de euros en las residencias de ancianos, con las críticas y las quejas que escuchamos a diario de los usuarios de esas residencias y de las familias de esas residencias. Eso es lo que tienen que explicar la Comunidad de Madrid. Los excedentes presupuestarios se generan cuando hay partidas que por la razón que sea no se gastan, o resulta que se calculó de más, quedan sobrantes, pero aquí no dudo mucho que en las residencias de Madrid pudieran permitirse no gastar 61 millones de euros para pagar. Javier, aclárame este misterio, ¿cuándo se acaba la deuda de Quirón?
¿Cuándo termina de pagarse la deuda de Quirón? Porque llevamos meses hablando de esa misteriosa deuda de Quirón y no hace más que crecer. Tú seguramente conocerás el cuento popular de Jack y las habichuelas mágicas, que era aquel niño al que le daban unas habichuelas y cuando las plantaban no paraban de crecer y crecer y crecer. Bueno, pues esto es lo mismo, esto es Ayuso y las habichuelas mágicas de Quirón. Cuanto más pagas la deuda de Quirón, más parece crecer la deuda de Quirón. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Cuándo terminarán las madrileñas y los madrileños de pagar la deuda con Quirón? Hoy esta es una pregunta que se está planteando porque esto, 61 millones que debían haber ido a los mayores, acaba en bolsillos de Quirón. Es el primero de los escándalos, no es el único. Atentos a esto otro, porque esto empieza a parecer y a sonar a estrategia ya diseñada. La estrategia de, 1, estrangular lo público primero y 2, embolsar dinero de lo privado después. Esto es exactamente lo que está pasando. Estas son las listas de espera en sitios como Madrid, donde ¿qué ocurre? Que se han literalmente duplicado. Esto es lo que ha ido pasando, tanto en cirugía, como en diagnóstico, como en externas. Las listas de espera se disparan. Y cuando la sanidad pública está tan saturada, ¿qué hace uno? Irse a la privada, donde se establece este sistema de vaya usted al hospital que quiera. Pero si va uno que no es de su zona, ese hospital ingresa más. Y esto es exactamente lo que está pasando. Saturación absoluta de la sanidad pública y cada vez más ingresos de la sanidad privada. Esto es el gobierno Ayuso, de 180 a 300 millones de sobrepago. En total, esta política cuesta 1.268 millones. Además de lo que se paga ya a la sanidad pública, hay que ahora compensar a la privada. Y la pregunta efectivamente es ¿cuándo y cuánto más? Porque da igual lo que se presupueste. Échenle un vistazo a esto. Estos son los presupuestos para Quirón y para Rivera. Los grupos privados que operan en sitios como Madrid, Galicia, Andalucía. 2.800 millones presupuestados aquí y 516 para Rivera. Pero esto es lo que está presupuestado. Esto es lo que se ha realmente pagado. Otros 2.200 más allá del presupuesto, otros 140 más allá del presupuesto. El desvío en el caso de Quirón es del 80%. Si uno presupuestó 100, acaba pagando 180. Y en el caso de Rivera es del 28% de desvío. El total es 2.350 millones de sobrecostes. Esto es lo que tenemos. Hoy la oposición entera diciendo esto es un modelo. Usted vacía lo público y se lo entrega a lo privado. Nosotros tenemos en la Comunidad de Madrid un sistema público-privado que es de los mejores del mundo. Podemos decir con orgullo que Madrid tiene la mejor sanidad de España. La sanidad es la joya de la corona de la Comunidad de Madrid. Lo importante es cuánto tiempo se está en esa lista. Y en esto, Madrid es la comunidad que mejor las gestiona. La mejor sanidad pública de España, donde los ciudadanos no tienen que pagar con una visa por entrar a un hospital. Entonces, ¿por qué hay que poner de moda otra vez la cuestión del modelo sanitario de Madrid? Porque lo quieren reventar desde Moncloa. Quieren reventarnos los servicios públicos para su pancarta en el 2026 y 2027. Concepto de vida cañón. Y esto es lo que hoy está denunciando toda la oposición. Oiga, este es el dinero que tenía que ir a las residencias y acaba en la empresa de su pareja. Es un escándalo lo que está pasando con la sanidad madrileña. Todos sabemos que la señora Ayuso está beneficiando al Grupo Quirón y no sabemos si tiene algo que ver con su ático y con sus vacaciones, que siempre está de vacaciones la señora Ayuso. Que para la señora Ayuso no es una prioridad lo que pase con nuestros mayores en las residencias, pero sí es una prioridad que cobre Quirón. 61 millones de euros del presupuesto de las residencias al Grupo Quirón. Una empresa que tiene barra libre para gastar el dinero de todos los madrileños. Claro que no es normal. Solo se explica por una presidenta que de facto está en nómina en la sanidad privada. Esta es la denuncia y esto es lo que tenemos hoy. La última hora. Atención a esto. Donald Trump estudiando a esta hora si bombardea o no Irán. Esto es lo que, según The Wall Street Journal, tiene sobre la mesa ya el presidente de Estados Unidos.
bombardear o no un país con centrales nucleares y que buscaba un arma nuclear. Porque está habiendo protestas y está habiendo represión. Este es el reguero de cadáveres que está dejando esa represión. Donald Trump dice que está dispuesto a bombardear Irán con este pretexto. De fondo hay otra cuestión, y esa otra cuestión es: Irán es una de las grandes reservas petroleras del planeta, la tercera reserva petrolera del planeta. Así que Trump dice: estoy dispuesto a bombardear. If they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. Marta Ita, esta es la opción que ahora mismo tiene sobre la mesa: bombardear Irán. Pues eso es, Javier, la tensión a nivel mundial se dispara por momentos porque ahora Donald Trump dirige sus amenazas, ya lo han escuchado, hacia Irán, un país que, les recordamos, tiene un programa nuclear. Allí se están viviendo las mayores protestas en medio siglo que dejan ya contra el régimen de los ayatolás al menos 500 muertos. Decimos al menos porque las ONGs dan esas cifras pese a que llevan varios días sin internet. También hay miles de detenidos y en este contexto el gobierno iraní, nos llegan imágenes de funerales masivos, está acusando a Estados Unidos y a los manifestantes de actuar en nombre de Donald Trump. Él ya ha respondido, dice que o cesan la violencia o Estados Unidos no va a dudar en actuar, si es necesario, incluso llegando a bombardear Irán. Y hay novedad también porque Trump no solo amenaza a Irán, ha amenazado también a Cuba y a Venezuela, y Venezuela acaba de anunciar 115 liberaciones de presos más. Tenemos una amenaza generalizada de Donald Trump a todo el tablero político y una respuesta que empieza a calar. Carla Cuña. Así es, las negociaciones entre Donald Trump y Delcy Rodríguez continúan y se están materializando por el momento en la liberación de presos políticos. En total, 115 presos han sido liberados ya de las cárceles venezolanas. El sexto español ha sido liberado hoy de la cárcel de Rodeo 1 en Caracas, aunque todavía quedan cientos de presos políticos en las cárceles venezolanas que en los próximos días anuncian se van a ir liberando. Antón Losada. Antón, estamos hoy discutiendo si esto es fascismo. Empieza a calar esta idea. Digo que hoy hay grandes intelectuales ya, lo ha hecho Baxton, lo está haciendo Snyder, lo están haciendo grandes nombres que dicen: Donald Trump ya no es una política de lunático. Esto es fascismo. Losada, ¿esto es fascismo? Bueno, si la pregunta es teórica o retórica, la respuesta también puede ser teórica o retórica. Podemos discutir si es fascismo o no en términos teóricos. En términos prácticos es evidente que si no es fascismo se le parece mucho. Casi podríamos aplicar la teoría del pato. Ya sabes, si anda como un pato, hace como un pato, y nada como un pato es un pato. Donald Trump se comporta como un dirigente autoritario, un dirigente que no tiene ningún tipo de contrapeso ni de control, que no gobierna de acuerdo con el principio de la ley, que no respeta los principios ni del derecho nacional ni del derecho internacional, que no presta atención a las directivas como la Carta de Derechos Humanos y que sobre todo pone por encima de cualquier otra consideración sus intereses geoestratégicos y que mezcla continuamente, y eso es una de las claves de los modelos fascistas, mezcla continuamente el Estado con él. El Estado es él, Estados Unidos es él, los intereses de Estados Unidos son sus propios intereses. Así que si no es fascismo, desde luego en términos prácticos se le parece bastante. Losada, podemos ir a un choque con Cuba. Esto es lo que esta madrugada ha dejado ver Trump. Trump lanza un mensaje diciéndole, escúchenlo, el de ríndanse y negociemos cuanto antes. Cuba va a caer. Dice esto. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, con diferencia. Para protegerlos, y los protegeremos. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero. Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Losada, puede haber un bombardeo, una invasión. Puede tocarse Cuba. Cuba estaba literalmente blindada, protegida desde la crisis de los misiles cubanos. Se puede invadir Cuba, se puede tocar Cuba.
Bueno, no creo que lleguemos a tanto, no creo que lleguemos a invadir o a tocar, aunque con Trump nunca se sabe. Yo creo que Trump lo que está haciendo es ejercer presión sobre un régimen que todos sabemos que necesitaba la respiración asistida, especialmente en términos de petróleo y recursos económicos que le suministraba Venezuela. Yo creo que lo que espera Donald Trump es que Cuba se rinda por inanición. Es uno de estos asedios por inanición al bloqueo que ha recuperado Donald Trump. Se suma ahora pues que uno de los principales nexos que permitía al régimen cubano seguir dando por lo menos unos servicios mínimos, aunque con muchas dificultades, y que venía de Venezuela, ahora se va a cortar radicalmente. Pero también esto tienes que verlo como la manera que tiene Trump de hacer política. Trump es un hacedor de caos y es un showrunner televisivo. Cada día nos ofrece un nuevo episodio de esa gran producción televisiva que es su presidencia. Ahora nos tiene entretenidos con Cuba y mientras tanto nos vamos olvidando un poquito de lo que pasa en Venezuela. Nos vamos olvidando de que en Venezuela ya se están repartiendo el país, ya se están repartiendo los recursos energéticos. No se está procediendo a la liberación o a la vuelta a la democracia que se había prometido y es simplemente que Estados Unidos se entra ahí para quedarse con los recursos naturales y para quedarse con el petróleo. Pero mientras nos va distrayendo, nos va entregando un nuevo episodio, una nueva entrega de ese producto televisivo que es su presidencia. Ahora es Cuba y mientras nos olvidamos de Venezuela y cuando le interese volveremos a Venezuela y después a Cuba. Pero no olvides siempre un principio fundamental. Allí donde hay negocio, allí está Donald Trump. Allí ahora mismo, ahora es petróleo, ahora es Venezuela y en la pequeña Cuba hemos entrado, Carla Cuña, hemos estado allí porque ahora mismo se teme exactamente esto, el golpe a Cuba. Cuéntanos. Así es, Javier. Nosotros hemos estado en una pequeña Venezuela que hay aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Os vamos a enseñar porque está muy próxima al paso fronterizo. Simplemente tenemos que caminar unos minutos y ahí al fondo empieza ese barrio donde están entre 70 y 75.000 venezolanos que están siguiendo muy atentos todas las últimas noticias después de la caída del régimen de Nicolás Maduro. En total hay 8 millones de venezolanos que han huido de las malas condiciones de Venezuela, de falta de alimentos, de falta de medicamentos, de cortes de luz. Todo esto es de lo que huyeron estos venezolanos que ahora ven con esperanza la llegada del control de Estados Unidos a Venezuela. Huyeron de un sueldo de $40 al mes. Quiero mostrarte el salario para un médico, $40 al mes. De la quiebra de sus negocios. Yo tenía una empresa allá y se quebró por la devaluación del bolívar. Y de la falta de medicamentos en su país. Porque era más fácil conseguir las cosas básicas como la comida y medicina y la seguridad de insumos médicos, cuestiones de salud sobre todo. Omar, ¿por qué emigró de Venezuela a Colombia? Sí, por el mal gobierno, ya no se podía adquirir alimentos. Aquí en La Parada, una ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, se calcula que viven entre 70 y 75.000 venezolanos que huyeron del régimen de Maduro. Después de la crisis, desde el 2015 más o menos, 2014, nos tocó venirnos de lleno, que está insostenible la situación en Venezuela. Este negocio lo teníamos allá y nos tocó cerrarlo, porque las mismas autoridades nos venían a extorsionar. Si no pagas, pues te meten preso y te roban la medicina. Ejercíamos la medicina en Venezuela, $40 al mes en este momento. Entonces, ¿quién trabaja por $40? Donde un almuerzo te cuesta $10. Miran con esperanza el control de Estados Unidos sobre Venezuela, pero muchos de ellos ni siquiera se plantean volver porque ya han rehecho su vida aquí. Y atención a esta novedad que dejan los tribunales, porque esto puede abrir una vía, una veta contra la desinformación, los bulos y las campañas de desinformación que estamos viviendo. La agitadora que contó el bulo de que la pareja de Pedro Sánchez era un hombre transexual, se va a sentar en el banquillo. Es un mecanismo de actuación de la ultraderecha. Lo hemos visto con la mujer de Macron, lo hemos visto con Michelle Obama y aquí se ha jugado con Begoña Gómez. Bueno, pues esa agitadora tiene cita para sentarse en el banquillo de los acusados. Marta Ita.
Pues eso es, Javier, es la última hora que nos llega en estos momentos. Pilar Baselga va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados, va a ir a juicio por difundir mentiras contra la mujer del presidente del gobierno, concretamente por decir en 2022 que Begoña Gómez es en realidad transexual y que su nombre inicial era Begoño. Ella, la agitadora, ha intentado ya varias veces denunciar a la mujer del presidente por su actividad en la Complutense sin éxito. Ahora esas palabras la van a llevar al juzgado a juicio el próximo 12 de marzo. No muy lejos de aquí, les recordamos, la mujer del presidente Macron ya ha recibido una sentencia a su favor. Los ciberacosadores que decían que era transexual han sido condenados a 8 meses de prisión. Veremos si aquí en España se repite también esa sentencia y acaban con este tipo de ciberataques. Ojo, porque esto puede abrir una vía. Es verdad que la sentencia no es extraordinaria. Pero hay que poner el contexto de quién es esta mujer, ¿eh? Pilar Baselga, para el que no la conozca, no nace solo en las redes sociales. Esta señora ha ido a la televisión. Esta señora esto que cuenta, lo cuenta en canales de YouTube, en canales de Telegram, teorías de la conspiración, pero también ha ido a programas de televisión. Entiendo que esos programas tendrán que disculparse, pero sobre todo, o dejar de sentar a esta morralla. Pero sobre todo esta señora ha participado en teorías como la del parking de Bonaire, diciendo que había muertos que no había durante la Dana. Ha participado también en otras protestas, porque esta gente siempre se acaba juntando en el mismo círculo, en el de los canallas descerebrados. Pero fue la señora que intentó colar el bulo de que Begoña Gómez era una mujer transexual, que había sido un hombre, que se ha hecho con otras mujeres de presidente. Se hizo con Michelle Obama, la mujer de Barack Obama, y se ha hecho con la mujer de Macron, que como contabais ha sido condenado. Esta mujer es un peligro, como lo son todos aquellos que en redes sociales propagan bulos, pero también lo son cuando se sientan en un plato de televisión, cuando escriben artículos en un periódico o cuando publican información falsa, que no les acaba pasando nada. Mentir sale muy barato en este país. Claro, pero no solamente es un bulo, que también desde luego es un bulo, también es LGTBI-fobia. Ojo, que en este caso se junta el bulo con la transfobia, evidentemente, porque lo decide de una forma despectiva. Con lo cual estamos ante un caso verdaderamente, en fin, grave por el bulo y grave además por difundir esa LGTBI-fobia que yo creo que por desgracia está incrementándose en el mundo por mira, yo, Hugo, no voy a perder ni un segundo. Y luego termino. Y es un precedente importante, porque desde luego esto manda un mensaje que puede salir claro a nivel judicial, ya no a nivel social, sino a nivel judicial también el mentir, el bulo. Ojo, yo voy a poner el foco no sobre esta señora, que no tengo el gusto de conocer, sino en todos los medios que actúan como sicarios informativos teniendo en sus mesas esta gentuza que lo único que hace con estos bulos, que evidentemente me encanta que esta señora ojalá sea condenada a más de 8 meses como los 10 energúmenos que dijeron que la mujer de Macron era transexual, ojalá que tenga una pena mayor, pero es bastante importante y ojalá que se actúe también contra los que utilizan estos bulos, los medios, no solo las personas que van a estos medios, porque es importante que por fin se dé la importancia relevante que está teniendo en el fascismo, que está actuando en muchos países, los medios. Los medios siempre son un arma en las manos de los fascistas. Yo quería recurrir a un medio de comunicación, por ejemplo, que el otro día llamaba perra zurda a la pobre mujer asesinada vilmente por un fascista asqueroso. Por cierto, ¿a quién pertenece ese medio de comunicación? A eso voy. Al Condenas. A Javier Negre. A eso voy. El medio de Javier Negre, que el otro día llamaban en varios tweets y en varias informaciones, la ultraderecha o la derecha se llama el medio, no sé cómo se llama, derecha nacional o algo así, no sé qué, me da igual, me la trae al pairo porque pero se dedicaban a insultar a esta pobre mujer asesinada vilmente por un militar fascista americano. Yo creo que todos tendríamos que hacer un ejercicio de valentía. Es terrible. Porque yo creo que hablar del Condenas, que está un poco lejos y ya está pasado de moda, yo creo que ya no le interesa ni a su familia. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de valentía. A día de hoy en las tertulias, en las distintas cadenas, en los distintos programas, se sienta gente que miente a sabiendas de que está mintiendo, porque un error podemos cometer todos, pero publicar una información falsa y estar sentado y que se te normalice, y ahí
tenemos Debería de todos los colores, Debería de Objective, delito. de estado de alarma, del debate, de OK Diario, de todos los colores, con distintos, algunos de esos directores condenados, como fue el caso de Eduardo Inda por el Supremo por mentir contra Pablo Iglesias, como ha sido el caso de algunos directores de algunos medios que mintieron diciendo que... Pero esta es una estrategia de fondo, esta es una estrategia que hemos visto en muchos países. Hombre, claro, y países, en Estados Unidos. Y países. Y en otros países. Aquí, lo hemos es visto una estrategia. Esto no es una es que el idea fascismo, original, esto no, es una el fascismo, visto que estamos hablando de los señales de fascismo, Javier, necesita la prensa, no solo las redes sociales, necesita la prensa para ser un eco de sus mensajes, casi siempre falsos, mentiras, etc. Y además, ¿cómo reaccionamos siempre los estados democráticos? Sin reaccionar y además admitiendo que es, entre comillas, libertad de expresión, cuando no lo es, por eso son delitos. A ver, Chema Garrido, Chema, esto lo hemos visto porque está comentando aquí Sara Santaolalla y está diciendo, hay algunos medios... No, esto no son medios en concreto, esto es una tendencia que hemos visto, la de decir la mujer del presidente, especialmente cuando es progresista, es transexual, es algo que hemos visto y lo hemos visto en Estados Unidos y ha calado y se ha repetido después con la esposa de Macron y ahora con la esposa de Sánchez. Esto acaba en el banquillo. Claro, es que el método lo tienen muy perfeccionado. Es decir, ¿qué han inventado? 1, medios de comunicación que hagan noticias falsas. 2, que esas noticias falsas sirvan para que asociaciones ultraderechistas pongan demandas con la esperanza de que un juez peinado coja y les abra una investigación. Aunque luego esto acabe en nada, pero desde luego ya hay un daño reputacional e incluso hay jueces que pueden coger y hacer condenas injustas. Aquí hemos visto en Andalucía cómo gente fue condenada por el caso de los ERE y luego anular esa sentencia. Y se han comido no solo la pena del banquillo, ¿no?, y del telediario, sino que han llegado a estar en prisión. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil hablar de estos medios de comunicación, porque quien alza la voz y dice, oye, el medio de Javier Negre está siendo financiado por el Partido Popular de Madrid y de otras comunidades autónomas, pues inmediatamente sufres una campaña de acoso terrible en redes sociales e incluso en lo personal. Pero claro, o como dice Sara, o alzamos la voz o al final van a ir a por todos. Y cuando digo todos es todos los periodistas demócratas, independientemente de que sean de izquierda, de derechas, medio pensionistas. Es decir, van a por toda la gente que defiende la democracia. Es que esto... Yo entiendo que en este país, y yo respeto mucho las líneas editoriales, respeto mucho cuando hay periódicos con líneas editoriales de derechas, de centro, de izquierdas, a mí eso me da igual. Lo que no respeto es la mentira y el disfrazarlo todo como si todos hiciésemos lo mismo. No todos hacemos lo mismo y cuando denunciamos estas cosas, como decía Chema, sufrimos campañas de acoso. Quizás por eso algunos seguimos denunciándola, porque ya 1, 2, 3, 300 te acabas acostumbrando. Pero no, esta gente vive de las subvenciones, de las paguitas. Esta gente no les lee nadie. Pero ¿qué hacen? Servir a los políticos, servir a los poderosos. Si tú tienes un pseudomedio que cada día publica informaciones falsas que luego utilizan políticos para su cacería política y que luego casualmente, tiempo después, un juez abre una investigación, ya tienes durante un año sembrado el caldo de cultivo. Es lo que han hecho con Zapatero. Con Zapatero es que es el último caso. Con Zapatero llevan años publicando información falsa, llevan años publicando basura, siguiéndole, publicando teorías de la conspiración, publicando como si Zapatero fuese el mismísimo delincuente, acosando a sus hijas, a sus familiares, siguiéndole. ¿Qué pasa? Que hoy un juez abre diligencias o puede investigar o mañana y durante un año, 2, 3 o 15 tienes a gente diciendo que Zapatero es un delincuente cuando los delincuentes son los que firman esas noticias. Eso es lo que está pasando en este país. Y en este país se trabaja para los de siempre, para los pseudomedios, para los panfletos y para una gente que por costumbre o comodidad no denuncia lo que pasa en esta profesión. Me decís, si me habláis de Zapatero, de nuevo, efectivamente, la presión sobre Zapatero vuelve a arreciar. Es curioso porque están cargando ciertas terminales mediáticas, ciertos partidos políticos y, sobre todo, ciertos grupos judiciales contra José Luis Rodríguez Zapatero cuando los familiares de los liberados en Venezuela están escribiendo cartas para agradecerle su mediación. Y esto es exactamente lo que ha pasado. La última de ellas, una carta que le dice, es la familia
de Rocío, literalmente esto al expresidente Zapatero. En relación con su presencia en España, informamos que la misma se produjo por intermediación directa del gobierno español, en especial gracias a las gestiones sostenidas durante más de un año por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Rocío San Miguel ha expresado su profundo agradecimiento. Después de esta carta, insisto, Rocío San Miguel y de otros testimonios agradeciéndoselo, ha comenzado toda una descarga política. El Partido Popular dice esto este fin de semana, Núñez Feijóo. La historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno tampoco. Señor Zapatero y señor Sánchez, la historia no les perdonará, la historia les juzgará. Judicial, hazte oír, denuncia por tráfico de drogas a Zapatero. Y esto ya camino, y ahora mismo estos dos carriles se tocan. Lo político y lo judicial, María Escolar con un Partido Popular que hoy dice que de Zapatero. Pues un Partido Popular que carga duramente contra Zapatero de forma muy reiterada. Para el secretario general de los populares representa la corrupción de los socialistas. Ya hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo acusándole de conchavar con Maduro y de insistir en que la historia lo juzgará. Y recordamos que también la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, aseguraba que tendrá que dar explicaciones allí en el Senado, en la comisión del caso Koldo, sobre el rescate de Plus Ultra, pero también sobre sus tratos, dice, con Maduro, todo después de que la Audiencia Nacional haya abierto diligencias por esa querella que interponía la organización Hazte Oír, como has comentado también, contra el que fuera presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha contestado hoy el gobierno. El ministro Álvarez dice: desde el primer preso político que se liberó, que fue Leopoldo López, hasta la última, que ha sido Rocío San Miguel, todos le han agradecido la labor que él ha hecho. Se intenta confundir varias cosas por parte de la duda, como de secretismo, de oscurantismo, cuando toda labor de mediación requiere una cierta discreción. Chema Garrido, hemos oído acusaciones para forrarse, sin pruebas. ¿Esto qué es? ¿Estamos en una campaña? Estamos en una campaña y estamos ante una gran mentira, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero no ha cobrado ni un euro, ni un dólar de las negociaciones que ha hecho en Venezuela, no ahora, sino desde hace muchos años, para que en el país no haya un euro. Todos los periodistas tenemos las herramientas suficientes para saber el patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero. Y todos sabemos que no hay minas de oro, que él vive en una casa de alquiler, que efectivamente sí, se está construyendo con ya casi 60 años ahora una vivienda en Madrid, y que sus hijas son trabajadoras y trabajan para diferentes medios de comunicación. A diferencia de otros expresidentes de gobierno, como José María Aznar, pero también Felipe González, Zapatero no cobra por estas cuestiones. Tenemos a Aznar, por ejemplo, cobrando por defender a Netanyahu, o a los hijos de Aznar haciendo un montón de negocios que todo suena fatal. Aquí el problema es dónde se pone el foco, y se pone el foco en una persona que, independientemente de que nos guste más o menos ideológicamente, es una persona honesta y que no ha robado ni un euro, y que su gobierno es el único en el que no hubo ninguna persona ni imputada ni condenada por corrupción. Hace falta transparencia por parte de Zapatero y no que tengamos que ser los periodistas los que desmintamos eso. Que no va a querer nadie hacer políticas de izquierdas, que va a haber un momento en el que no van a querer hacer política de izquierdas, no van a querer, nadie va a querer militar en partidos de izquierdas. Me da igual el que no van a querer, porque te persiguen, te acosan, te coaccionan. Es decir, un hombre como Zapatero, que ha sido presidente en este país, que ahora mismo está jubilado, que simplemente ha hecho políticas sociales, y acabar con ETA, que no se lo perdonan. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Todo esta es la derivada de una ofensiva internacional en la que a esta hora Donald Trump analiza si bombardea Irán. Y esta es su última, no única amenaza.
No es improvisación, no es una reacción en caliente, es una estrategia. I'm the king. Un líder que mueve fichas como si el mundo fuera suyo y una ambición que no entiende de límites. America first. El juego se vuelve todavía más peligroso y estos son sus nuevos objetivos. Con Cuba, el mensaje no admite interpretación. Les sugiero que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Una amenaza directa tras cortarle a la isla el grifo del petróleo venezolano. Is ready to fall. Groenlandia, una pieza clave en su tablero imperial. Trump quiere la isla. Nice way or the more difficult way. Y lo justifica así. We need Greenland from a national security. Ahora añade también Irán a sus objetivos. That if they start killing people like they have in the past, we will get involved. Aprovecha las fuertes protestas de los iraníes contra su gobierno y lanza esta amenaza a los ayatolás. Hitting them very hard where it hurts. Curiosamente, uno de los países con más reservas de petróleo del mundo. So Iran's in big trouble. Una partida que no ha terminado y nuevos objetivos que se añaden a los ya anunciados, como México, Colombia o Venezuela. Brilliant tactic. Cuando la diplomacia se aleja de la política, solo queda O ley de la selva. un juego de poder donde solo uno mueve las fichas y el resto del mundo contiene la respiración. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional del ICADE. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? ¿Concebible esto? Ahora mismo tenemos la posibilidad de un ataque sobre Irán. Sí, la administración Trump quiere hacer el jaque mate en la partida que está haciendo de cortar la autonomía estratégica energética a China, y el segundo gran vendedor a China de energía es Irán. Por lo tanto, va a hacer Irán, y el problema que tiene Irán es que no se enfrenta solo a Estados Unidos, porque detrás de Estados Unidos está la administración del señor Netanyahu, que ya demostró un grado de infiltración en Irán, pues que le permitió desde asesinar al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, hasta destrozar toda la defensa aérea de Irán cuando llevó a cabo la campaña de bombardeos. ¿Puede caer Cuba? ¿Cuba es la siguiente pieza en este dominó? Cuba, básicamente, si se le corta el suministro energético y se le corta también la ayuda económica, básicamente caería por inanición. Es decir, porque claro, aquí lo que llama la atención es que Rusia, su amigo Putin, no ha dicho absolutamente nada de cualquier tipo de apoyo, de suministro de energía que tiene de sobra o de suministro económico. Entonces, probablemente entra dentro de esa ecuación. Emiliano García Coso, profesor, estamos discutiendo y algo que es algo más que teórico. ¿Esto es expansionismo o esto es fascismo? Esto es, o sea, más que una clasificación desde el punto de vista ideológico, lo que tenemos que estar preocupados es que está acabando con el orden mundial, y eso tiene unos riesgos para todos que supone que incluso se pueda acabar con las democracias y el orden neoliberal y liberal que supuestamente ha garantizado este sistema internacional. Entonces debemos tomar mucha conciencia de esta estrategia y reaccionar, porque si no reaccionamos estamos dando pues, el silencio por positivo. Pero esto está siendo ahora mismo un régimen que dentro de Estados Unidos está recortando libertades y limpiando disidencias. Eso incluye la expulsión de inmigrantes, y fuera está lanzándose a un expansionismo que encaja dentro de esa definición de Buxton de esto es algo muy similar al fascismo. Por eso le digo, ¿esto es expansionismo o esto es otra cosa? Sí, básicamente lo que pretende es hacerse con el control absoluto de la división de poderes que ya no existe en Estados Unidos, porque ya se encargó del nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo que le habilitan y que le dieron inmunidad con una sentencia que solamente tuvo 2 votos en contra, y entonces tiene inmunidad absoluta para hacer y deshacer lo que quiera dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, la única reacción posible que podemos hacer es jugar con sus bazas, es decir, hacer una campaña importante de información, de publicidad en Estados Unidos para tratar de convencer al electorado norteamericano que tiene que presionar a sus senadores y congresistas para que limiten la capacidad de este señor, porque si no, Estados Unidos está abocada a una autocracia o una tecnocracia que va a ser peligrosísima, no solamente para la sociedad norteamericana, sino para el resto. Pues Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional en ICADE, le agradezco, cuídese, le mando un abrazo. Un abrazo, Javier. Seguimos, ya mismo. Todo esto es lo que hoy nos deja las novedades internas. La tensión internacional acaba de dispararse todavía más después de que Irán diga estamos preparados para la guerra. Trump
ha anunciado esta madrugada que pretende, o estudia al menos, bombardear Irán, que sobre la mesa su Consejo de Seguridad tiene planes para atacar un país con centrales nucleares, que buscaba un arma nuclear. Las protestas en la calle que amenazan al régimen están siendo contestadas con represión por parte de ese régimen. Y este es el reguero de cadáveres que está dejando. Trump dice: estamos dispuestos a bombardear Irán. Tercera gran reserva de petróleo. Trump dice: puede ser bombardeada por derechos humanos. If they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. La amenaza de bombardeos disparaba la tensión, pero es que Irán acaba de contestar, diciendo: estamos preparados para la guerra. Corresponsal de Radio Televisión Española en Jerusalén, Marc Candelacreu. Sí, estamos en momentos cruciales, sobre todo por los próximos pasos que puede dar Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que están estudiando acciones contundentes y eso evidentemente incluye una intervención militar, aunque Donald Trump ha añadido que en estas últimas horas también ha recibido una llamada de Irán para negociar. Para negociar que no se trata solo de hablar de la represión o de la violencia que estamos viendo estas últimas jornadas, sino de hablar también, por ejemplo, del programa nuclear iraní, que había sido ya un asunto central en la guerra abierta de este verano entre Israel e Irán. ¿Y Teherán qué dice? Irán dice que ellos también están listos para hablar, si el diálogo es desde el mutuo respeto, pero de que también están listos para una guerra. Teherán insiste en que si Estados Unidos interviene, ellos van a atacar a las bases estadounidenses en la región y al principal aliado de Washington aquí, que es Israel. En Irán es muy complicado ahora mismo saber lo que está ocurriendo. Ya sabéis que Internet está cortado, que las comunicaciones son muy difíciles, pero las últimas estimaciones de las ONGs hablaban de más de 500 personas muertas. Esta es la última hora. Se sigue hablando de hablar, pero se sigue caminando a chocar, se sigue caminando hacia una confrontación que en estos momentos y en ese escenario sería extraordinariamente delicada. Esta es la penúltima amenaza de Donald Trump, bombardear Irán. No es la última, porque la última es rendir a Cuba. Esto es lo que dice. El presidente de los Estados Unidos dice que Cuba va a caer y que deben negociar antes de esa caída. Marta Ita. Pues sí, Javier, porque Donald Trump tiene en estos momentos más frentes abiertos que nunca. Como decíamos, ya no solo es Venezuela, Groenlandia, Irán, ahora también es Cuba. Ha utilizado su red social, Truth Social, para lanzar un ultimátum a los cubanos. O llegan a un acuerdo o van a tener que enfrentarse a las consecuencias, porque el dinero venezolano y el petróleo van a llegar a cero. El presidente cubano ya le ha respondido, dice que no va a obedecer órdenes de nadie y que si hace falta van a defender la isla con lágrimas de sangre. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, con diferencia. Para protegerlos, y los protegeremos. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero. Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Cuba dice dispuesta a pelear hasta la última gota de sangre, y en estos momentos esos dos escenarios, Irán y Cuba, abiertos, mientras Donald Trump se presenta ante el mundo como el presidente también de Venezuela. Lo que hoy ha publicado es esto, un perfil en el que se describe a sí mismo como presidente interino, presidente en activo, presidente en funciones de Venezuela. Trump está demostrándole al mundo dónde y cuánto manda, y Carla Acuña, el régimen, mientras tanto, de Venezuela sigue dando pasos para intentar aplacar a Donald Trump. Ahora más de 180 excarcelaciones más.
siguen con la liberación de presos políticos de las cárceles de Venezuela. En total, esta noche se han liberado a 116 más. Entre ellos va el sexto español y 2 italianos. En total han liberado a 133 y se calcula que en general hay 800 presos políticos en Venezuela. Son pasos adelante que está dando el gobierno interino de Delcy Rodríguez para acercar posturas con Estados Unidos, y mientras las vigilias se suceden en las exteriores de las cárceles venezolanas, donde los familiares están esperando a que sean los suyos los que son liberados. Lo que tenemos ahora mismo es todo esto abierto y una cuestión. Lo acabamos de escuchar, Irán responde a Estados Unidos. E Irán dice que está dispuesto a ir a la guerra. Gazapo, estamos un paso más cerca. ¿Es concebible eso? Un choque Irán-Estados Unidos, un choque Irán-Israel-Estados Unidos. Por desgracia lo hemos tenido hace muy poco. En el finalizado 2025 vimos cómo Estados Unidos bombardeaba las instalaciones nucleares y supuestamente las destrozaba, lo cual no es cierto. Hemos visto también esa guerra a través de drones, esa guerra híbrida entre Netanyahu y el régimen de los ayatolá. Por lo tanto, va creciendo, y va creciendo porque Donald Trump piensa que lo único que tiene es un martillo, y como suele decir el refranero, cuando piensas que solo tienes un martillo, todos son clavos. Y el problema está en que Irán es una plaza mucho más sensible que Venezuela o que otras, por esa capacidad petrolera, esa capacidad nuclear, esa capacidad que es un actor que domina la política regional. Por lo tanto, intervenir ahora, a pesar del descontento de la población, puede generar un incendio que queme la política de Donald Trump a nivel exterior. Por mucho que esté jugando esa amalgama de mezclar lo interno con lo externo, Irán puede responder y evidentemente puede quizás no afectar a Washington, pero sí dañar de manera severa la plaza más estratégica que tiene Estados Unidos allí, que es Israel. Por lo tanto, aunque su capacidad de reacción no preocupe directamente a Washington, es una amenaza existencial, al menos para Benjamin Netanyahu. Lo que hoy tenemos plantea una duda que queremos elevar a quienes son expertos en todo esto. Nicholas Casey es el corresponsal del New York Times, experto en América Latina, ex corresponsal en Caracas, actual premio Pulitzer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. John Lee Anderson es el reportero de The New Yorker, enviado especial a multitud de conflictos, experto también en América Latina, biógrafo del Che Guevara, residente en Cuba, ha estado aquí con nosotros recientemente. Señor Anderson, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Empiezo por usted, señor Casey. Estamos más cerca. ¿Podemos tener un choque Estados Unidos-Irán? Bueno, es difícil decir lo que está pensando Donald Trump, porque dice una cosa un día y hace otra cosa otro día. Pero bueno, cuando el presidente de Estados Unidos dice que está dispuesto a hacer una acción, es que se dispone de las herramientas para hacer eso. Entonces, él ya ha atacado a Irán el año pasado y creo que sí es posible que va a seguir otra cosa este año. Pero yo no sé qué te puedo decir sobre las circunstancias o el timing de eso. Señor Anderson, con lo que hemos visto de momento, porque hemos visto un golpe a Venezuela, ¿es concebible un golpe a Irán? Sí, como dijo Nick, o sea, es factible. Y es obvio que Trump está jugando con el palo y la zanahoria aquí, ¿no? Quizás si Irán está dispuesto a venir a la mesa a negociar algo y puede sacar tajada, puede no bombardear. Uno es de suponer que si está pensando bombardear, será a cuarteles de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Y estamos ahí, al borde de la navaja, pues. Él está desatado. Usted está en Cuba, usted es residente en Cuba. ¿Hay miedo en Cuba? Porque hoy, esta madrugada, hemos oído a Trump decir bombardeo a Irán y rendición en Cuba. ¿Hay posibilidad de un asalto a Cuba? Cuba ha estado blindada desde la crisis de los misiles cubanos, desde la época de Kennedy. ¿Hay temor en Cuba ahora mismo? Hay consternación en Cuba, por supuesto, cuando el mandatario de un país como Estados Unidos, con su poderío bélico, amenaza a cualquier país. Por supuesto va a haber nervios y consternación. Ahora, de alguna forma u otra, el ejército cubano ha estado esperando este momento desde hace 60 años, ¿no? En la mentalidad de los que se creen revolucionarios,
estar en la diana del imperio o poder librarse una batalla con el imperio hasta de alguna forma el destino, ¿no?, ideal. Habiendo dicho eso, yo no creo que va a haber un asalto a Cuba por parte de Estados Unidos. Más bien lo que podríamos empezar a ver es una especie de bloqueo naval. O sea, desde ya con la toma de Venezuela, muy difícil será que Venezuela a estas alturas manda combustible a Cuba. El otro país que manda algo de combustible a Cuba es México. Y yo supongo que la Sheinbaum será pragmático en quizás no seguir los envíos, porque él también ha amenazado a su gobierno con asaltos de drones contra carteles. O sea, él tiene amenazas en lugar de una política extranjera o diplomacia. Utiliza, como bien dijo Nick, el martillo, ¿no? Y entonces estamos ahí. Yo creo más bien que vamos a ver un apretón a Cuba que lo busca asfixiar la isla, ¿no? Y está bastante... Sí. Nicolás Casey, ustedes entrevistaban, el New York Times entrevistaba hace apenas unos días al presidente Trump y le planteaban esa pregunta. Permítame que se la traslade yo a usted. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Irán, hemos visto intervención en Venezuela. El derecho internacional ha terminado. Ya no hay más límite a Trump que su propia voluntad. Yo creo que eso es la cuestión más importante, porque bueno, estamos hablando sobre quién va a atacar próximamente, pero simplemente el hecho de que estamos teniendo esa conversación es algo muy llamativo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice John Lee y también lo que había dicho hace unos minutos un profesor que ustedes estaban entrevistando. El hecho de que Trump está rompiendo con el orden mundial ahora. Por el momento, eso es una amenaza a Cuba, a Venezuela, bueno, a lugares donde existe la dictadura. Pero en poco tiempo eso puede ser una amenaza para democracias. Mira lo que está diciendo sobre Venezuela. No ha hablado mucho sobre democracia, no ha hablado mucho sobre una transición. Ha hablado sobre el petróleo. Eso fue su discurso cuando estaba hablando con Ucrania también. Entonces, eso es la cosa que creo que tenemos que tomar en mente. El hecho de que, bueno, no exactamente lo que Estados Unidos va a hacer a otro país, sino lo que está pasando adentro del poder de Estados Unidos en ese momento y qué quiere decir para los demás. Y eso es lo que estamos pensando, eso es lo que vimos en esa entrevista que el New York Times tuvo en la Casa Blanca la semana pasada. Muy interesante, muy preocupante lo que señala el New York Times. Un placer escucharles a los dos. Nicolás Casey, corresponsal del New York Times, experto en América Latina, premio Pulitzer. John Lee Anderson, corresponsal de New Yorker, biógrafo del Che. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Un abrazo. Un gustazo. Abrazo. Gracias. Porque esta es ahora mismo la clave. La clave no es si con esta libre voluntad se puede atacar a cualquier dictadura, sino, si no hay límites, lo siguiente es un ataque a cualquier democracia. ¿Esto es expansionismo o esto es fascismo? Y esta es la gran cuestión ahora mismo. La cuestión a esta hora es esta. La cuestión es si lo que estamos viendo en el comportamiento de Donald Trump entra en la cualificación de fascismo. Y esto es lo que plantean historiadores como Snyder o especialistas como Paxton, que están diciendo hay un fascismo moderno ahora, que entra como fascismo de mínimos, pero que cuando llega al poder se convierte en fascismo de máximos, a través de una serie de pasos muy claros, muy bien marcados. El primero, el fundamental, el de apelar a una crisis que requiere de un líder, una crisis nunca vista que requiere de una solución autoritaria. Eso es exactamente lo que ha hecho Donald Trump. Our government confronts a crisis of trust. This is a worldwide problem. This crisis of drug use, addiction, and overdose deaths
Y a partir de ahí, segundo paso en ese camino, el de revertir quién es víctima y quién es opresor, el de señalar a las mayorías como amenazadas y los hombres blancos, los hombres que son mayoritarios y privilegiados en Estados Unidos, se convierten en víctimas de minorías como intelectuales, científicos, como colectivos LGTBIQ+, o inmigrantes a los que se deshumaniza para poder atacar. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets. Ese camino, a partir de ahí y con esta base, requiere dos medidas. Las dos medidas adicionales son, primera, limpiar a esos elementos agresores, y esa limpieza interna la hemos visto en Estados Unidos con esta imagen. Agentes de inmigración disparando incluso a ciudadanos americanos, 3 tiros y deportando a inmigrantes. Y cuarto paso en todo esto, además de la limpieza interna, en ese camino hacia el fascismo se hace una expansión internacional, la que Trump está justificando así. Greenland. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. But one way or the other, we're going to have Greenland. I would like to make a deal, you know, the easy way. But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Y elemento final en este fascismo de mínimos a fascismo de máximos, terminar con cualquier contrapoder, y eso se ha hecho esta madrugada. Esta madrugada el contrapoder de Donald Trump en lo económico es la Reserva Federal. Ha visto cómo a su gobernador Jerome Powell, independiente, la Fiscalía de Trump le abre una causa criminal por desvío de fondos. Dice, Donald Trump pone en jaque los contrapoderes y plantea una pregunta. ¿Toda esta ofensiva internacional, esto es expansionismo o esto cala dentro del fascismo? Contestado por la Fed así y expansión así. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. A esta hora el presidente del gobierno hablando precisamente sobre esta expansión de Donald Trump. Cristina Cañedo. Sí, comparece en directo el presidente del gobierno, vuelve a insistir en la idea de que España es un país proatlantista, pero que en estas relaciones no puede haber desigualdades y que la seguridad debe ser mutua tanto de Estados Unidos como por parte de la Unión Europea respecto al Atlántico y a los movimientos en Groenlandia. Acaba de explicar también el presidente del gobierno su llamada con Delcy Rodríguez, a la que ha transmitido la necesidad de que haya una transición pacífica y que sean los venezolanos los que decidan el futuro de su pueblo. Eso es en lo que deben centrarse todos los países. La misma idea que se ha trasladado esta misma mañana desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, el de que la respuesta a cualquier situación internacional actual debe ser una respuesta unida de la Unión Europea. Europa tiene que dejar de hablar y empezar a actuar. Y tiene que dejar claro que se va a sentar en la mesa de los grandes poderes porque es un gran poder. Es defender el orden mundial basado en reglas, que nos protege a todos y que impide que aquí lo que impere sea la ley de la selva, porque esos valores son los que han dado las mayores décadas de paz y de progreso económico que ha conocido el continente. Gazapo, ¿fascismo esto? Sin duda alguna, pero no nos puede sorprender, Javier. Lo hemos visto en esa política expansionista fascista de Putin. Lo hemos visto con Xi Jinping, que lo maquillan mucho, pero también hace lo propio. Lo hemos visto en el propio corazón de la Unión Europea con Hungría. Está ocurriendo, porque esto que vemos de Donald Trump alimenta también a la extrema derecha europea y española. Por lo tanto, esto es un virus que luego nos sorprenderá. Este señor, como contaba antes Losada, es un showrunner, vive de eso, pero es que esto está calando también en Europa. Por lo tanto, esa amenaza de Estados Unidos amenaza a Groenlandia, amenaza a Dinamarca, pero también amenaza al propio corazón de la Unión Europea. Y no lo entendemos. Quevedo. Donald Trump sí es un fascista y yo me atrevería a decir incluso un dictador, una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad y no lo asume cuando uno de sus policías asesina, una persona, un presidente que ha secuestrado a otro presidente, que ha invadido, que ha bombardeado, que ha asesinado a más de 100 personas. Creo que completamente no es un loco, no es un tarado como algunos decís, es un fascista y es un dictador, que no hay ley
ley y orden que le pare, que cree que el poder es suyo y que todos los demás son sus vasallos. No, estoy de acuerdo en que no es un loco, es un autócrata, sin lugar a dudas, que no tiene ningún respeto por los valores esenciales de la democracia liberal. Y en ese sentido, tú preguntabas antes, Javier, si relativizamos el término fascista. No relativizamos el término fascista. Hay elementos, no todos los elementos son de un fascismo clásico, como podría ser la aplicación del fascismo de Benito Mussolini, pero hay elementos esenciales en su manera, en su concepción del poder, en su concepción de la democracia, que son de rasgos claramente fascistas. El fascismo es fascismo. Lo que está haciendo Trump, si tú ves todo el listado de lo que son las claves del fascismo, es el mismo que hacía Mussolini, lo mismo que hacía Hitler, exactamente igual. Por esto no me gusta hablar de neofascismo. El fascismo es fascismo siempre. Por todos lados, es nazismo, igual. Lo que está haciendo Donald Trump no es seguir una ideología, es hacer algo ilegal. Y esto estoy convencido es que tarde fascista, o temprano, pero que da igual el ismo que sea. El tema aquí no es lo mismo. Es que está haciendo una ilegalidad. Es que no da igual. El problema, Hugo, el problema justamente es que le da igual pues a la Unión Europea. Pues ese es el problema de los fascistas. Un debate de ideologías, mira, Hugo, lo que acabas de decir es el problema que tenemos en el año 2026, que hay algunos que os da igual el ismo. No es lo mismo ser un fascista, no es lo mismo que un demócrata, y no es lo mismo, claro que no. Por supuesto y que por no, eso pero es importante que el tipo más peligroso y más poderoso ilegal, y eso es muy grave, no sea un fascista, y lo es, y es una persona que le da igual los comunicados, la legalidad y lo que sea. Pues así cerramos hoy, como ven, una jornada que a esta hora tiene como ese titular de última hora la respuesta de Irán, diciendo y apelando al diálogo, pero respondiendo y advirtiendo a Estados Unidos de que se puede preparar y se está preparado para una guerra. Lo que tenemos en estos momentos es otra vez una tensión internacional que sigue aumentando y un camino hacia un conflicto extraordinariamente resbaladizo y peligroso. Señores, gracias a todos. Lectura con la que terminamos. Adela, en otra mañana también caliente y también. Ya nos gustaría que hacer un running show, como decía Losada, pero es la realidad. Mañana volvemos. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias.